le he titulado al tema de esta noche, por sus frutos lo conocerán. Podría tener varios nombres, ¿verdad? Podría llamarse Cuídense de los falsos profetas, pero algo interesante de la frase, por sus frutos los conocerán, es que se repite en el verso 16 y en el verso 20. Entonces, cuando algo se repite en la escritura, es importante ponerle atención a esas repeticiones. Estamos en la parte final del Sermón del Monte, donde Jesús ya nos dejó claro en los versos anteriores que su sermón es más que un discurso moral o ético. El llamado a ser seguidor de él es el único camino para entrar al reino. No hay otro camino, solamente a través de él podemos accesar al reino. Él es una puerta estrecha y a su vez es un camino angosto, pero es el camino y la puerta que llevan a la vida y al reino. Dice la palabra del Señor en Mateo 7, del 15 al 20. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Es importante recordar que lo último que el Señor nos acaba de decir en el verso 14 es que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Jesús acaba de resaltar esa verdad, que pocos hay en el camino, y a continuación nos va a dar una de las razones por las que muchos buscan a Dios a través de la religión y terminan pensando que están en el camino correcto, pero solamente están en un camino ancho que no lleva a la vida, sino que lleva a la perdición. Una de las razones por las que pocos son los que encuentran la puerta estrecha y el camino angosto es porque es muy fácil que aquellos que están tratando de dirigir a otros hacia el reino de Dios y hacia la vida sean falsos profetas. Y ese es el enlace de lo que Jesús está diciendo. Pocos hay en el camino a la vida. ¿Por qué? Porque hay muchos falsos profetas, así que si quieren asegurar que se están dirigiendo hacia el reino, que están caminando por el camino angosto, cuídense de los falsos profetas. Tengan mucho cuidado, nos dice Jesús, de a quién escuchan y de a quién siguen. Una de las cosas que es importante recordar es que la palabra cuídense no es la primera vez que aparece en el sermón. En Mateo 6:1, la forma imperativa del verbo prosecho, que significa ese verbo que se traduce cuídense o guárdense, es un verbo que significa estar alerta, poner atención, estar prevenido, estar de guarda, ser cauteloso acerca de. Y en Mateo 6:1 Jesús ya usó esta palabra, y en Mateo 6:1 nos dijo: cuídense de no practicar
su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Aquí Jesús acaba de decir en Mateo 5:48, sean perfectos como su Padre es perfecto, que explicamos que el verdadero significado de eso es sean íntegros, sean de una sola devoción a Dios, pero tengan cuidado en el peligro de basar su devoción en su justicia propia. Tengan cuidado en que en esa búsqueda de perfección terminen basando su espiritualidad en actos que surgen de su propio esfuerzo. Entonces, él está recordando, y aquí vuelve a decir, busquen el camino angosto, busquen la puerta estrecha, pero tengan cuidado porque van a aparecer en su camino profetas que les van a decir, esta es la puerta estrecha, este es el camino angosto, esta es la senda que lleva a la vida, pero son falsos, son lobos vestidos de ovejas que parecen ovejas y que su discurso parece el evangelio y que parece que conocen cuál es la puerta estrecha y cuál es el camino angosto, pero en realidad los van a conducir por el camino amplio que los va a llevar a la perdición. Lo interesante es que también más adelante Jesús va a volver a usar, cuídense, y hay un pasaje en Mateo 16 donde 3 veces aparece este verbo prosecho que se traduce cuídense. Y quiero que vayamos a Mateo 16 y leamos primeramente el verso 6 y luego nos saltemos a los versos 11 y 12. Atención, les advirtió Jesús, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los saduceos, porque no pueden entender que no hablo de pan. Una vez más les digo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces, al fin comprendieron que no les hablaba de levadura del pan, sino de las enseñanzas engañosas de los fariseos y de los saduceos. Cuídense, aparece 3 veces aquí. Primero les habla a sus discípulos, estén atentos y cuídense de la levadura de los fariseos y los saduceos. Ellos no entienden y piensan que está hablando de la levadura con la que se hace el pan. Y más adelante les dice, ¿cómo no pueden comprender lo que les hablé? Cuídense de la levadura de los fariseos y los saduceos. Y ahí ellos entendieron que les estaba hablando de cuidarse, no de los panes, sino de las enseñanzas. Ahora, hermanos, en el pasaje que estamos viendo en Mateo 7, Jesús acaba de enseñar que hay solo 2 caminos y hay solo 2 destinos. Y él está diciendo, tengan cuidado de creer que están en el camino de Dios que lleva la vida, porque pueden estar en el camino ancho que lleva a la perdición. Y creer que como escuchan Biblia, que como ellos hablan de parte de Dios, conocen la ley de Dios, conocen la Biblia, les hablan Biblia, o creer que como asisten a una iglesia, entonces ya están en el camino angosto. Tengan cuidado. Hermanos, algo interesante es que nosotros tenemos un mal concepto de los fariseos. Pensamos en los fariseos y pensamos en hombres malvados, en hombres inicuos, en hombres pecadores, pero realmente no es así. Si pudiéramos viajar a los tiempos de Jesús y pudiéramos oír o aún observar a un fariseo, les aseguro que su mensaje no se parecería en nada a un mensaje de automotivación, no se parecería en nada a un mensaje de los falsos predicadores del Evangelio de la Prosperidad, no, sonaría mucho más similar a un pastor de sana doctrina, a un pastor que predica santidad con gran celo por las cosas de Dios. Sonaría como si fuera alguien de oración. Ellos ayunaban 2 veces a la semana. Ellos pasaban su día en el templo. Ellos realmente no mataban, no adulteraban, no, o sea, no tenían pecados externos muchas veces. O sea, eran hombres que aparentaban ser santos,
que aparentaban ser justos, que aparentaban conocer a Dios. De hecho, cuando nosotros nos vamos a los escritos de los fariseos, tanto el Talmud como la Mishnah judía contienen muchos mensajes, no solamente de fiestas judías y de sacrificios y de familias, sino que también hablan mucho de ética y de moralidad. También hablan aún cosas de cómo tratar a los demás y de cómo vivir una vida piadosa y de cómo hacer bien en el mundo. De hecho, la Mishnah judía dice que una de las enseñanzas morales que tiene es, dice, salva una vida y salvarás el mundo. O sea, y obviamente está hablando del valor que tiene una vida. O sea, hay verdades. Los fariseos hablaban verdades. Jesús en otro pasaje dice, hagan lo que ellos dicen, porque ellos se sientan en la cátedra de Moisés, ellos leen a Moisés, explican a Moisés y muchas veces lo hacen bien, pero no hagan lo que ellos hacen. Vamos a ver un pasaje donde Jesús señala algunas de las cosas que hacen, que sinceramente, hablando lo que es, no necesariamente estaba mal. O sea, la enseñanza de los fariseos no era una enseñanza ni de prosperidad ni de autosuperación personal. Era una enseñanza principalmente moral y ética. Ahora, ¿por qué Jesús les diría a sus discípulos que se cuidaran de una enseñanza moral y ética? Y obviamente es porque una enseñanza moral y ética, solamente un moralismo puro, tiende a dejar fuera la parte de la gracia, la parte del arrepentimiento, el señalamiento de nuestra naturaleza pecaminosa. Y ese es el peligro del moralismo, hacernos creer que podemos cumplir la ley de Dios, que podemos ser buenos ciudadanos, que podemos ser buenos cristianos, que podemos ser hombres devotos a Dios por nuestras propias fuerzas. Ese es un poco el peligro por el cual Jesús les dice, cuídense de la enseñanza de estos hombres. ¿Por qué? Porque aunque no sea evangelio de la prosperidad, es un poco el mensaje centrado en el hombre. Ahora, regresando al pasaje, lo primero que Jesús dice es, cuídense de los falsos profetas. Hermanos, un falso profeta es alguien que habla en el nombre de Dios, pero no de parte de Dios. Es alguien que invita a buscar a Dios de sus labios, pero en realidad en lo profundo él predica y busca a Dios no por la persona de Dios, sino por los beneficios que puede obtener del sistema religioso. Sin embargo, es muy fácil que pase desapercibido, porque lo hace muy bien. Parece oveja, se viste de oveja y es difícil realmente detectarlo. De hecho, la misma Mishnah, un escrito de los fariseos, dice que un falso profeta es aquel que profetiza algo que en realidad no ha oído o acerca de algo que en realidad no le fue dicho. O sea, él habla algo que aprendió, pero que él no lo ha creído o oído o no le fue revelado a él. Digamos, aquí hablando de las profecías, tal vez como esta profecía predictiva, pero pensemos aquí los falsos profetas, no solamente como los que profetizan, sino como los que hablan de parte de Dios, sea en enseñanza o sea sana doctrina, aun cuando digan no creer en la profecía, de alguna manera alguien que habla de parte de Dios, pues está ejerciendo una función profética en un sentido de la palabra, o sea, está hablando la palabra de Dios, aun cuando no crea en lo profético, por decirlo de una manera. Jesús no es el único pasaje, de hecho, más adelante en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 24 y verso 11, Jesús vuelve a decir que se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. O sea, la escritura es clara de que es un peligro real
real, más real de lo que a veces somos conscientes. La Didache, un documento que data alrededor entre el año 100 y 200, escrito, se cree, por los apóstoles o por los seguidores de los apóstoles, identifica como falsos profetas aquellos que buscan aprovecharse de la generosidad y hospitalidad de la iglesia, que pronuncian profecías para su propio beneficio egoísta y que terminan pidiendo algún favor a cambio y que no siguen el ejemplo de Cristo. También habla y aclara de que algunos falsos profetas pueden enseñar la verdad, pero no vivirla, que era obviamente el caso de los fariseos. Algunos de los fariseos enseñaban la verdad, no todos, pero algunos sí enseñaban verdades, pero no la vivían. Ahora, lo que Jesús dice es que estos falsos profetas vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, nos dice la segunda mitad del verso 15. Y aquí Jesús probablemente está haciendo alusión a Ezequiel 22, del 27 al 29. Vayamos a Ezequiel capítulo 22, versos del 27 al 29. Los jefes de la ciudad son como lobos que desgarran a su presa. Siempre están listos a derramar sangre y a destruir vidas con tal de lograr ganancias injustas. Los profetas, todo lo que blanquean mediante visiones falsas y predicciones mentirosas, alegan que lo ha dicho el Señor omnipotente, cuando en realidad el Señor no les ha dicho nada. Los terratenientes roban y extorsionan a la gente, explotan al indigente y al pobre y maltratan injustamente al extranjero. Pues vemos que Dios mismo tacha como lobos aquellos gobernantes y falsos profetas y terratenientes que, número uno, destruían, oprimían y se aprovechaban de los pobres y de los necesitados para obtener ganancias injustas, para engañarlos y para prácticamente esclavizarlos. Entonces, posiblemente Jesús está mostrando esto. Ahora ahí era claro de que ellos no aparecían, o algunos de ellos aparecían como profeta y decían cosas como así dice el Señor, cuando el Señor no había hablado. En Jeremías hay muchos ejemplos de falsos profetas y algunas de las cosas que decían los falsos profetas era, no, Dios va a darnos victoria sobre Babilonia, el templo no va a ser destruido, estamos bien, estamos seguros, no hay necesidad de arrepentirnos de nuestros pecados y en realidad no es tan grande nuestro pecado. Y engañaban y trataban de negar, dice, la herida del pueblo, el pecado del pueblo, la enfermedad del pueblo, la cubrían. Y eso lo vamos a ver, pero obviamente Jesús en otros pasajes él usa el término oveja para referirse a sus seguidores. Él usa el término, él se llama a sí mismo pastor y dice, ustedes son de mis ovejas. Y también le dice a otros, ustedes no creen en mí porque no son de mis ovejas. Pero lo interesante es que Jesús dice claramente que una de las características de estos falsos profetas es que se visten de oveja. Quiere decir eso que se presentan como seguidores de Jesús y lo aparentan bien. Sin embargo, en su interior son lobos rapaces, pero es difícil detectarlo porque su vestido de oveja los hace parecer ovejas. Entonces van a la iglesia, atienden los servicios, buscan a Dios, etcétera, etcétera. Entonces parecen ovejas. Ahora, la pregunta es, ¿cómo reconocemos a estos falsos profetas? Y Jesús nos da la clave. Verso 16. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? El Nuevo Testamento usa muchas veces el término fruto
para referirse a las acciones de una persona que manifiestan lo que hay en su corazón o que sacan a luz su verdadero carácter. El verdadero carácter de una persona solamente se ve en situaciones complicadas, solamente se conoce si alguien le es fácil perdonar ofendiéndolo. No hay otra manera, digamos, no hay otra manera de ver si va a dar el fruto del perdón. Solamente en medio de la angustia y de la dificultad se ve si alguien tiene el fruto del gozo, por ejemplo, cuando lo normal en su situación sería deprimirse o ponerse a llorar o enojarse. Entonces, es algo que no se puede detectar a la distancia. Vayamos aquí a Mateo capítulo 3, versículos del 7 al 10. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está al venir? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento y no piensen que pueden decirse a sí mismos: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. El hacha está puesta a la raíz de los árboles, por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Es interesante porque Juan el Bautista, su mensaje es directo contra el pecado. O sea, un verdadero profeta va a ir directo a corregir, a regañar, a anunciar el pecado del pueblo y hacerle un llamado al arrepentimiento. Pero un profeta de Dios genuino también puede discernir cuando hay gente que viene a que los otros vean que sí se va a bautizar para que los acepten, pero en realidad no hay un arrepentimiento genuino en su corazón. Él ve venir a estos fariseos y saduceos, pero él lee el pensamiento en su corazón y ellos van acercándose a las aguas del río Jordán y dicen, bueno, igual nosotros ya somos salvos, somos hijos de Abraham, somos pueblo elegido por Dios, o sea, pero por la gente, hagámoslo, bauticémonos para ganar aceptación entre la gente y ver que nosotros somos de los mismos. Entonces, Juan el Bautista les dice, no, se equivocan. Esto no es un ritual que pueden aparentar. Ustedes están queriendo huir de la ira venidera sin un verdadero arrepentimiento. Ustedes están pensando que son aceptos por Dios a pesar de sus pecados ocultos o internos, de sus malas intenciones, de sus malos pensamientos, solamente porque son hijos de Abraham. Pero no hay un fruto genuino en su interior. Y si ustedes no dan fruto, van a ser echados en el fuego. Entonces, Juan el Bautista se da cuenta que el problema de estos era que no reconocían su condición pecaminosa. No, ellos se iban a bautizar, pero sin reconocer su condición pecaminosa, creyendo que porque son hijos de Abraham, entonces simple y sencillamente ya son salvos. Ahora, ¿cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento? ¿Cuáles son los frutos a los que Jesús se refiere cuando dice por sus frutos los conocerán? Hermanos, hay que ir al contexto. Los frutos de quien de los que él está hablando y que no tenían, por ejemplo, estos fariseos y saduceos, son la pobreza de espíritu, el reconocimiento de que no importa su linaje o historia, su inventario espiritual de justicia es cero. No importa que sean hijos de Abraham, están perdidos, son pobres, están quebrados espiritualmente. Ese es el primer fruto digno de arrepentimiento. Ese es el fruto por el cual vamos a conocer a los falsos profetas. Los frutos de los que Jesús está hablando son los frutos de los que se refiere principalmente en las bienaventuranzas, el llanto que proviene de la esclavitud al pecado que se reconoce, de la pobreza espiritual que se reconoce, la humildad y la mansedumbre
que el reconocimiento de la misma miseria produce, así como el ardiente deseo de ser justo, de ser transformado, de ser cambiado. El único que puede tener hambre y sed de justicia es el que sabe que no tiene justicia, no el que se cree justo, o no el que cree que carga con la justicia de Abraham solamente por llevar sus genes. Ese es el fruto que Jesús nos llama a evaluar en aquellos que oímos, pero también en nosotros mismos primero. Y viene el verso 17 y dice, así todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Jesús está hablando aquí de que hay no dos tipos de personas, y esto quiero que quede claro, hay dos tipos de naturalezas. Hay una naturaleza buena y hay una naturaleza podrida que se está pudriendo, una naturaleza corrupta y una naturaleza buena. La naturaleza buena da frutos buenos y la naturaleza mala da frutos malos. ¿Cuál es la buena naturaleza? Es la nueva naturaleza. Es la naturaleza de Cristo. Es la naturaleza que Dios regala, que Dios hace surgir, que Dios crea en aquellos que al ver su pobreza espiritual y al llorar por su pecado y al humillarse ante Dios en hambre y sed de justicia y en un arrepentimiento genuino, reciben de parte de Dios la justicia que anhelan y reciben la buena naturaleza. Entonces esa buena naturaleza se manifiesta en que ahora tienen compasión y misericordia de otros, en que ahora viven purificando su corazón en clamor, oración, humillación a Dios, en que ahora procuran la paz y perdonan las ofensas, en que si son perseguidos o atacados, soportan dicha persecución sin devolver mal por mal, sino venciendo el mal con el bien. Por otro lado está la mala naturaleza. La mala naturaleza es la naturaleza pecaminosa, es la naturaleza heredada de Adán que portamos todos los hombres. Todos los seres humanos tienen la mala naturaleza llamada carne, llamada naturaleza pecaminosa, y solo los nacidos de nuevo tienen la buena naturaleza, y algunos de nosotros tenemos las dos naturalezas conviviendo en nosotros. Ahora veamos algunos ejemplos de la mala naturaleza. Vayamos a Lucas capítulo 12 y verso 1. Dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Cuídense o guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Como ya hemos visto, en el Sermón del Monte, hipocresía no es decir una cosa y hacer otra. Es decir una cosa y hacer eso que se dice, pero no hacerlo desde el Espíritu, no hacerlo desde la naturaleza divina que no se tiene, no hacerlo para Dios, sino hacerlo para los hombres. Los fariseos no eran hipócritas porque decían voy a ayunar y no ayunaban, eran hipócritas porque decían voy a ayunar y ayunaban, pero lo hacían para ser vistos por los hombres. Decían voy a orar y oraban, pero lo hacían para ser visto por los hombres. Decían voy a dar limosna y daban limosna, pero lo hacían para ser visto por los hombres. No es la clásica hipocresía fácil de detectar. Es una hipocresía realmente difícil de detectar, porque no es una hipocresía a nivel de acciones, sino es una hipocresía a nivel de intenciones. No es una hipocresía que predica y no vive, sino es una hipocresía que predica y vive externamente,
pero esa vida no refleja las verdaderas intenciones del corazón. Ahora, vayamos a Lucas capítulo 20, del 46 al 47. Guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Vean lo que Jesús señala. Cuídense de los escribas. Y empieza a mostrar un poco en qué consiste su hipocresía. Él unos capítulos antes, en el mismo libro de Lucas, ya habló de lo que hay que cuidarse es de la hipocresía. Y aquí señala un poquito. Ahora, miren, hermanos, hay que hablar lo que es. Andar con vestiduras largas es malo. Entonces que vayan vestidos como quieran a la iglesia, que usen ropa indecorosa. O sea, no podemos señalar a alguien por andar vestido decorosamente, pues, o sea, no parece que eso sea tan malo. Al contrario, parece correcto. Saludar respetuosamente a los demás en las plazas. O sea, Jesús no está diciendo de que haya que maltratar a los demás. O sea, saludar respetuosamente a la demás gente es algo imitable, es algo correcto. El problema es que ellos amaban demasiado esa aprobación de los hombres al hacerlo. Pero no es fácil detectar, o sea, no es fácil venir y señalar a alguien de hipócrita que saluda respetuosamente a los hermanos, que es amable, que es afable, que es deferente, o sea, esas son cosas que idealmente todos deberíamos de tener. Ocupan los primeros asientos en las sinagogas. Entonces mejor me quedo hasta atrás o mejor todo. No. O sea, que mejor estar adelante para poner atención al mensaje, para recibir mejor, para no distraerme, para que en el momento que yo pueda ofrecer mi oración a Dios me enfoque en Él y para en el momento del mensaje estar la palabra. O sea, no podemos asumir que Jesús está queriendo que nos sentemos hasta atrás. No podemos asumir que está mal buscar los primeros asientos en la sinagoga, porque eso hasta puede ser una señal genuina de amor y de devoción, de interés. El problema, y nuevamente, o sea, es bien difícil detectar eso, porque no vamos a venir y ahora acusar de falsos profetas a los hermanos que les gusta sentarse adelante, porque puede ser que ellos lo están haciendo con una buena intención y que son personas genuinas. Entonces, no sé si se dan cuenta de que no es tan fácil, o sea, los mismos ejemplos que Jesús está poniendo, no parece ser tan fácil detectarlos. Buscan los lugares de honor en los banquetes. Y el segundo lugar dice, devoran las casas de las viudas, pero en realidad, ¿cómo las devoraban? ¿Cree usted que un fariseo o un escriba se iba a ir a meter a la casa de una viuda y le iba a ir a sacar su? No, eso nunca pasó, eso nunca hubiera pasado. Ellos no lo hubieran hecho por vergüenza a lo que va a decir la gente si hacen algo así. Sigamos leyendo, recordemos que en la lectura original de los libros no habían capítulos y versículos. O sea, Lucas está escribiendo el capítulo 20, termina el capítulo 20, sigue el 21, para nosotros hay un corte, en nuestra mente hace un corte por el cambio de capítulo, pero en realidad en el texto original no hay un corte. Sigamos con el capítulo 21, versos del 1 al 4. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, y vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, de lo que les sobra. Mas esta de su pobreza echó todo
el sustento que tenía. A veces malentendemos la razón por la que Lucas nos pone esta historia. Y en innumerables ocasiones yo he escuchado cómo la gente usa este pasaje para decir, vean a la viuda, ha hecho todo lo que tenía, eche usted todo lo que tiene. No, Jesús está ejemplificando cómo los escribas devoraban las casas de las viudas. Jesús no está diciendo sigan el ejemplo de la viuda, está poniendo el ejemplo de lo que él acaba de decir. Jesús acaba de decir que los escribas devoran las casas de las viudas. Y luego señala a la viuda y dicen, mire esa viuda. Se sintió obligada por la enseñanza que oye de los escribas a dar todo lo que tenía. La manera en que los escribas devoraban las casas de las viudas no era entrando a sus casas a sacarles los bienes, eran presionando a través de sus enseñanzas a la gente para dar y dejando a la gente sin qué comer. La viuda no dio porque, ella amaba de todo corazón a Dios y ella oyó una enseñanza que alguien dio sobre las ofrendas y se sintió movida. No, ella dio porque se sentía presionada por el sistema religioso en el que vivía y se quedó sin nada. Claro, Dios lo vio, pero eso no estaba bien. Ellos estaban devorando las casas de las viudas, presionando a la gente para dar, y Jesús está poniendo la viuda como ejemplo de cómo devoran las casas de las viudas. Ahora, yo sé que eso ya no pasa hoy en día. Ya no hay iglesias donde presionan a la gente para dar. Gracias a Dios eso ya no existe en nuestro tiempo. Pero Jesús sigue diciendo en la enseñanza, ¿se recogen uvas de los espinos? Y la respuesta es, por supuesto que no. Los espinos no dan uvas. ¿Se hallan higos en los cardos? De ninguna manera. Sin embargo, en los tiempos de Jesús habían ciertos espinos que a distancia tenían ciertas bayas que de lejos podían parecer uvas. Y habían ciertos cardos que daban una flor que de lejos uno podría pensar que son higos, de lejos, pero ya al acercarse la cosa era diferente. Ahora, obviamente, lo que Jesús está diciendo es, no se puede obtener un fruto de un árbol cuya especie, cuya naturaleza no es producir ese fruto. Y de alguna manera, lo que tenemos que tener claro aquí es que conocimiento teológico lo podemos recibir de cualquier teólogo, pero solo se puede recibir vida de alguien que imparte vida. En Gálatas 3:21, Pablo dice, ¿es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia hubiera dependido de la ley. O sea, una de las cosas que Pablo señala de la ley es que la ley nos daba conocimiento de la santidad de Dios, pero no tenía la capacidad de impartir vida. Efesios 4:29 también dice, no salga de su boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para la edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia. Ahora, en Efesios, Pablo les acaba de decir, vístanse de la nueva naturaleza, y cuando estén vestidos de esa nueva naturaleza, dejen que esa nueva naturaleza, que en sí misma proviene su vida de la gracia, imparta gracia. Hay un impartir de vida y de gracia que solamente lo pueden hacer no los teólogos, sino los ministros de Dios que de verdad han recibido la vida y la gracia. Vayamos a 1 Tesalonicenses 2, del 5 al 10. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos
gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios, vosotros sois testigos y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. En este pasaje, en el verso 8, no todas las versiones lo dicen, pero por ejemplo las Américas dicen, nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino nuestras propias vidas. Pero si usted ve, el énfasis en todo el pasaje es, no quisimos sacar provecho de ustedes, fuimos benignos entre ustedes y nos comportamos santa, justa e irreprensiblemente. O sea, no hay ningún énfasis en la exactitud bíblica de la doctrina, que ya eso no es común y no es necesariamente fácil, o sea, hay mucha inexactitud bíblica en muchos mensajes y en muchas iglesias, pero el énfasis de Pablo es en su comportamiento. Y el punto del ejemplo de Jesús es que si no hay vida espiritual, no se puede. Si no hay amor, no se puede impartir, no se puede producir un fruto de amor. Si no hay una santidad, una justicia recibida de parte de Dios, no se puede actuar santa, justa e irreprensiblemente. Es imposible sacar eso de la naturaleza carnal. Eso solo se puede obtener de la naturaleza espiritual. Y aún de alguna manera se pueden sacar enseñanzas de la naturaleza carnal. Sí, claro, porque la naturaleza carnal tiene una inteligencia a nivel terrenal y puede dirigirse a la mente natural y ser un mensaje que la gente diga, wow, y qué impresionante, y cómo sabe la Biblia, pero no puede expresar lo que otro pasaje llama palabras espirituales que nutra la naturaleza espiritual. Vayamos a 1 Corintios 2, del 3 al 5. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Puedes saltar al verso 13, por favor? Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Miren, hermanos, cualquier teólogo puede hablar palabras bíblicas, doctrina bíblica, teología sistemática, pero solamente un ministro capacitado por el Espíritu puede hablar palabras espirituales, combinando pensamientos espirituales enseñados por el Espíritu, que edifiquen, nutra la naturaleza espiritual de los nacidos de nuevo y de los que tienen vida del Espíritu. Es entender que tenemos dos naturalezas. Para alimentar nuestro cuerpo físico tenemos que comer comida física, pero para alimentar nuestro espíritu no funciona la teología. Tiene que ser una teología empoderada por el Espíritu que combine la naturaleza espiritual para poder realmente nutrir nuestra vida espiritual. El verso 18 dice, un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Y esto no es tan simple, porque no quiere decir que un cristiano no pueda pecar y que un no cristiano no pueda hacer buenas cosas. Lo que Jesús está diciendo es que
la naturaleza espiritual, la nueva naturaleza de un cristiano no puede pecar. Si peca es su carne, y eso lo explica Pablo en Romanos 7, y un no cristiano, un no creyente que no tiene naturaleza espiritual puede hacer buenas obras carnales, pero no tienen ningún impacto eterno, ni espiritual, ni transformacional, ni sirven para nada delante de Dios. Entonces, la carne solo va a producir obras de la carne. Y el espíritu, solo el espíritu puede producir frutos espirituales. Vayamos a Romanos 8, 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es claro, los que están en la carne no pueden sujetarse ni pueden agradar a Dios. Pueden hablar la ley de Dios, pueden saber la ley de Dios, pueden predicar la ley de Dios, pueden enseñar la ley de Dios, pero no pueden obedecerla. Pueden hacer cosas buenas y pueden parecer espirituales, pero no agradan a Dios. Por eso Pablo les llama a los falsos maestros fuentes sin agua. Están fluyendo, pero no es agua que sacia la sed, no es agua verdadera en 2 Pedro 3, 2:17. Y luego dice, prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de corrupción, porque ¿cómo pueden dar libertad si ellos mismos son esclavos? No tienen nueva naturaleza. Cuando dice ser esclavos de corrupción, claro, hay algunos que son esclavos de pecados terribles, pero no necesariamente es la corrupción como la que se da en nuestros gobiernos donde roban, sino en el sentido de que su única naturaleza está corrompida por el pecado y va a la destrucción. Por otro lado, el árbol bueno representa la nueva naturaleza. Efesios 4:24 dice, revístanse de la buena naturaleza, porque una de las características de esa nueva naturaleza es que está creada en conformidad con Dios en la justicia, en la santidad de la verdad. Vayamos a Efesios 5, 8 y 9. En otro tiempo ustedes eran la oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Por tanto, vivan como hijos de luz, porque en el fruto del Espíritu se manifiesta en toda bondad, justicia y verdad. Amén. Pasemos a Colosenses 3, del 10 al 14. Y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. Miren, hermanos, es fácil aparentar fervor, es fácil aparentar devoción, es fácil tener conocimiento bíblico, es fácil saberse los libros de memoria, es fácil buscar los primeros lugares, es fácil llegar temprano, es fácil servir, es fácil activar, es fácil dar ofrenda. Todo eso lo puede hacer la carne. Pero el fruto del Espíritu, lo que solamente puede provenir del Espíritu y de la nueva naturaleza y no de la carne, es realmente una bondad que está dispuesta a sacrificarse. Es una justicia que se niega al pecado. Es una verdad que se opone a la mentira. Es un amor, gozo, paz, paciencia, que perdonan, que toleran, que no dependen de las circunstancias. Es dominio propio, es mansedumbre. Es, como dice este pasaje, entrañable misericordia, humildad, paciencia, perdón hacia los demás. Eso es el fruto que tenemos que buscar en aquellos que nos enseñan y en nosotros mismos también. No midamos a la gente por su actividad, ni por su fervor, ni porque tanto dice amén, ni porque tanto grita, ni porque también se viste. No, 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 no. La única manera es ver qué tan fácil es a alguien perdonar, qué tan humilde es, qué tan bondadoso es,
qué tanta misericordia tiene para con los demás. Todo árbol, verso 19, que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esto ya lo dijo Juan el Bautista. El Señor viene a limpiar su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. Jesús también va a decir en muchas ocasiones que el Hijo del Hombre enviará sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y hacen iniquidad, y los echará en un horno de fuego, y ahí será el llanto y crujir de dientes, en Mateo 13, 41 y 42. Así que por sus frutos los conocerán. En el Antiguo Testamento, un falso profeta se reconocía si su profecía no se cumplía o si conducía al pueblo a la idolatría. Ahora ya no. Puede ser que un falso profeta diga cosas verdaderas e invite a las personas a adorar al Dios verdadero, pero que su vida exprese los valores y las prioridades del mundo y no del reino de Dios dentro de la iglesia. Que use la iglesia para buscar fama, para buscar influencia, pero no para crecer en amor. Como ya dije, desde la distancia, las pequeñas bayas negras de los espinos podían confundirse con uvas, y las flores de ciertos cardos podían hacer creer que eran higos. El fruto no se puede evaluar de lejos. Si usted asiste a una mega iglesia, usted no puede decir que el pastor que usted oye, usted va a poder evaluar su fruto, porque usted no está con él, ni siquiera está conmigo, ni siquiera está con los que oyen YouTube. Usted no sabe cómo yo, cómo ellos, cómo aquellos que no estamos cerca reaccionamos cuando nos ofenden, cuando nos insultan, qué tanto realmente nos sacrificamos, qué tanto realmente amamos. Eso no se puede ver de lejos. Y yo les agradezco que ustedes se conecten. Algunos sí tienen una relación cercana conmigo y están en esta conexión. Otros nos es imposible porque estamos a distancia. Pero hermanos, este es un llamado a valorar a los ministros que están cerca de nosotros y nos enseñan, no solamente con su enseñanza, sino también con su ejemplo, porque solamente cuando usted se relaciona de cerca con alguien, usted puede ver si de verdad tiene fruto, si de verdad es misericordioso, es pacificador, es veraz, es humilde y es paciente. Los falsos profetas no son fáciles de reconocer, pueden ser excelentes predicadores y no sabemos que son falsos profetas y no lo vamos a saber hasta el cielo. Es fácil decir que un carismático, que un judaizante, que un gnóstico, que un musulmán es falso profeta, pero eso es como lógico. Jesús no está hablando de esos. Jesús está hablando de gente que suena bíblico, que habla verdad, pero que no necesariamente ha sido transformado y y porta la nueva naturaleza de Dios. Hermanos, la mejor manera de saber si estamos oyendo o no a un falso maestro, también lo entendemos por el contexto, es analizar qué tanto lo que nos enseñan nos están guiando a caminar por el camino angosto y nos están preparando para ser perseguidos y soportar la persecución por causa de Cristo. Cuando tú oyes o vives en iglesias donde son comunes las frases, no vas a pasar necesidad, tú eres un hijo del rey, no te vas a enfermar, a ti no te van a perseguir, no vas a conocer al anticristo, seguramente hay un falso maestro y un falso profeta, perdón. En lugares donde te enseñan a decir, reprende, declara. Esas son frases contrarias al llamado de Jesús, a soportar, a perdonar, a ser pobre en espíritu, a ser humilde. Hay un mensaje claro en todo el pasaje. El conocimiento teológico y bíblico no puede producir amor, ni humildad, ni paz, ni misericordia, que son los frutos que Jesús en las bienaventuranzas nos dijo
que son los frutos que tenemos que ver en los profetas o en los predicadores que oímos. Eso solo lo puede producir un nuevo nacimiento. Hay muchos mensajes que parecen bíblicos, pero que no fomentan la pobreza de espíritu ni confrontan la hipocresía religiosa. Jesús dijo, el espíritu es el que da vida en Juan 6:63. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Y sabe qué provocó esas palabras? Que muchos se fueran. ¿Por qué? Porque se sintieron confrontados con su pecado. Hermanos, la mejor manera de saber si estamos oyendo o no a un falso profeta es qué tan confrontados con nuestro pecado nos sentimos y qué tanto nos sentimos llamados a caminar por el camino angosto, a vivir en justicia, en una humildad genuina y transparente, en pureza, a persistir en la oración, a obedecer las palabras de Jesús, a ser veraces, amorosos, generosos y a rechazar todo lo que es superficial e hipócrita. Don Carson escribe, no solo su destino, sino el nuestro, el tuyo y el mío, están en riesgo si no logramos identificar y evitar a los falsos profetas. Como preguntas de reflexión, ¿nos redarguye de pecado la palabra que escuchamos? ¿Nos conduce al arrepentimiento? ¿O salimos del mensaje sintiéndonos campeones y lo mejor del mundo? Si es lo segundo, ten cuidado. Nos impulsa la predicación que oímos a perseguir la piedad y a crecer en nuestras disciplinas espirituales, a orar, a ayunar, a leer la Biblia. Nos confronta los mensajes que oímos con relación a la influencia que el mundo está ejerciendo en nosotros, nos abre los ojos a la realidad del enemigo, a la realidad del pecado. Nos ayuda el mensaje a ver más lo celestial y lo espiritual que lo terrenal y lo natural. Y produce en nosotros una vida dedicada a la santificación y una búsqueda intencional para ser conformados a la imagen de Cristo para la gloria de Dios. Ojalá que así sea. Y si no, cuídense de los falsos profetas. Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por el amor, Señor, con el que tú nos hablas, advirtiéndonos de los peligros que sí o sí van a aparecer en nuestro camino. Gracias por advertirnos a no buscar la perfección construyendo nuestra propia justicia, pero gracias por advertirnos, Señor, a no creer que estamos en el camino angosto cuando quizá estamos en el camino amplio de la religión, oyendo y siguiendo a falsos profetas. Ayúdanos, Señor, a no seguir ni siquiera las falsas profecías que vienen de nuestra misma naturaleza carnal y pecaminosa, entendiendo, Señor, que todos estamos en un proceso, entendiendo que no podemos pretender que nuestros maestros, que nuestros pastores sean perfectos, pero viendo que hay una manifestación de un fruto genuino de amor, de humildad, de santidad, de mansedumbre que no puede producir la carne, que solo puede producir tu espíritu. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.